Hola, bienvenidos a este video de Add One, donde vamos a explicar cómo tomar decisiones con respecto a los logos. Este es un video que está creado para que los empresarios realmente tengan herramientas eh, y tengan la opción de entender por qué se hace un logo, cómo se hace un logo y cómo llevarlo a un buen fin. Eh, entonces, arranquemos. Entonces, los logos, herramientas de decisión. Primero, ¿qué es un logo? Es muy importante entender qué es un logo. Un logo básicamente es un identificador, es decir, es un elemento con el que uno puede identificar algo. Es un elemento que absorbe la imagen. Hay que entender que la imagen realmente no es lo que uno ve. La imagen es lo que se forma en la mente de un comprador, de un consumidor, un cliente potencial con respecto a la empresa o al producto o a la marca. Entonces, un logo como tal absorbe todas esas cosas. Si a una persona la atienden bien, el logo la absorbe. Y si a una persona la atienden mal, el logo la absorbe también. Y las personas lo que van a hacer es recordar con respecto a ese logo si los trataron bien o mal, si tuvieron una buena experiencia, si hay estímulos positivos o negativos. Y es un elemento integrador en el sentido de que muchas personas pueden trabajar bajo una misma cara. Entonces, ¿por qué se hace un logo? Primero, justamente por identificación. Digamos que cuando una empresa no tiene cara, prácticamente no es nadie. Es como una persona sin rostro. Simplemente es imposible identificar. El cerebro intenta identificar cualquier cosa por cualquier característica que pueda encontrar. Si ustedes no han visto nunca a una persona de frente, por lo menos el cerebro intenta identificarla por cómo suena, por su voz. Eh, entonces, en los negocios más básicos o en los que están arrancando o los más pequeños, porque hay negocios que duran muchos años pero que no buscan crecer o no tienen la idea de crecer o no quieren crecer, normalmente quien se hace la cara del negocio es su dueño o alguno de los que trabaja ahí, que es la persona chévere, que todo el mundo conoce. Esto, en cierto sentido, es un logo. No estoy hablando del dibujito, estoy hablando de la persona como tal. Cuando uno va a una tienda de barrio, esa persona que te atiende, esa cara conocida, es la marca de esa empresa prácticamente. Es el logo, es el elemento visual que absorbe todo. Todo lo que ocurre se lo, digamos, achacamos a esa persona, lo bueno y lo malo, porque justamente el cerebro quiere identificar las cosas, busca identificar las cosas. Eh, entonces, primero, un logo se hace por identificación, pero también se hace porque la identificación no tiene que estar centralizada en una persona. Cuando los equipos crecen, ese dueño o ese empresario normalmente se desvanece entre varias personas. Y el ideal de una empresa es que las personas no llamen a preguntar por su dueño, es que las personas asuman que todas las personas que trabajan dentro de una empresa tienen las mismas características de lo que han vivido a partir de ese logo. Entonces, esto es, digamos que el logo en cierto sentido genera lo mismo que hace agrupar personas, ¿no? Eh, Cuando yo agrupo, digamos, taxistas, la imagen de un taxista, por lo menos en Bogotá, es muy mala. Eh, y el hecho de que el carro sea amarillo es una forma de identificarlos, es como una especie de logo. Un carro amarillo es prácticamente decir que todos son iguales, a pesar de que no lo son. Y tenemos muy claro que en una empresa nunca los dueños y los empleados funcionan exactamente igual. Hay empleados que tienen mucha responsabilidad, hay dueños que tienen mucha responsabilidad, hay dueños que no tienen nada de responsabilidad y tienen algunos empleados que mantienen la empresa, pero la gente se casa con la idea de que el logo reúne esas características buenas o malas. Entonces, para el crecimiento de una empresa es totalmente necesario un logo. Cuando no existe un logo, lo normal es que la gente siempre tiende a ir al dueño o al vendedor que los ha atendido súper bien. Y el día que el dueño o el vendedor se van, la empresa se acaba. Eh, los logos también evitan eso. Cuando yo tengo un logo, ese logo se puede mantener, incluso cuando las personas mueren, cuando las personas eh, se van de vacaciones o todo este tipo de cosas que pueden pasar con las personas, las empresas trascienden a través de la imagen que tienen eh, impregnada en sus logos. Entonces, eh, obviamente uno hace un logo por identificación y porque el crecimiento de la empresa depende mucho del logo, de la capacidad de tener un logo. Eh, Otra cosa por la que se hace un logo es por la capacidad de transferencia a la filosofía de la empresa. Eso lo van a ver más adelante, pero
es muy difícil transferir valores de una empresa y poner a la gente a aprenderse a la misión, la visión, que nuestros valores son estos, que nuestra filosofía siempre fue centrada en esto. Entonces, en muchos casos los logos recogen parte de esa filosofía y hacen que transmitir la imagen de una empresa también sea como una leyenda. Ya eso lo vamos a ver más adelante. Y tenemos el tema del minimalismo. Justamente el minimalismo está totalmente asociado a eso. El minimalismo no es que se hagan cosas que no tengan casi forma, ¿no? Porque hay mucha gente que asume que un cuadro, un rectángulo gris es minimalista porque pues no tiene casi nada. Y la realidad es que el minimalismo no se trata de que un elemento sea muy sencillo en su forma, se trata en el trasfondo que tiene. Eh, un gran ejemplo sería la, digamos, la cruz. La cruz del cristianismo tiene un trasfondo muy grande, a pesar de que la cruz puede ser una cruz simple, que solo la forma básica. Entonces, eh, los logos también buscan ser minimalistas, no solamente ser una imagen, sino que empiece a existir una historia detrás de esa imagen, que empiece a existir mucho contenido de experiencias, de la forma como se manejan las cosas, de las formas de pago, de los tiempos de entrega, de todo este tipo de cosas que se van a ir, digamos, asociando directamente a ese logo. ¿Qué hace bueno un logo? Entonces es muy importante tener en cuenta estos aspectos cuando se va a tomar una decisión sobre un logo. Primero, el logo tiene que ser sencillo. La razón por la cual esto ocurre es porque el cerebro no es capaz de asumir formas muy complejas y recordarlas. Entonces, si un logo tiende a ser difícil, pues también el cerebro va a tener que complicarse mucho la vida. Segundo, tiene que tener capacidad de asociación, porque el aprendizaje se basa en la asociación. Es decir, eh, a medida que nosotros vamos creciendo, nosotros vamos asociando cosas. A los niños se les enseñan primero los números y después sí a sumar o a restar. Y después de que aprenden a sumar, son capaces de ir a aprender a multiplicar o a dividir. Y así pasa constantemente. Entonces, a nivel visual, nosotros también tenemos unos lenguajes que hemos ido aprendiendo. Nosotros somos capaces de entender qué es un círculo, qué es un triángulo, qué es una flecha, qué es... Y hemos aprendido muchos elementos a partir de eso. Y muchos otros elementos que son en cierto sentido sencillos en su visualización, nosotros los identificamos por el lenguaje cinematográfico o porque hemos aprendido otras cosas, como por ejemplo esto de aquí que en diseño gráfico lo llamamos un bocadillo, para muchos está asociado a los cómics o a las tiras cómicas, digamos, no el cómic de héroes, pero sí a cualquier cómic impreso en donde nosotros teníamos estos bocadillos para mostrar qué estamos diciendo, ¿cierto? Es para expresarse. Entonces, yo tengo la capacidad de asociación porque alguna vez vi esto en algún lado y entendí para qué lo hicieron. Lo mismo aquí tenemos un gráfico de crecimiento que pues está muy pequeño, pero cualquiera que haya visto un gráfico de crecimiento, le haya tocado hacer estadística, eh, lo identifica. Y pues como esto está digamos, este loguito de emprendimiento estratégico está planeado para empresas, pues la empresa sí entiende muy bien este concepto. Entonces hay que tener la capacidad de asociación, porque no todas las personas, ni todos los gustos, ni todas las, digamos, segmentaciones psicográficas tienen los mismos lenguajes. Entonces, si yo hago un logo para una compañía farmacéutica que tiene, digamos, una estructura química, para ellos es muy claro y para el resto no lo es. Entonces, siempre tiene que existir una capacidad de asociación para que un logo sea bueno. Si la gente no es capaz de asociar un logo, es decir, tiene una forma totalmente desconectada del mundo, llega el problema de cómo indico yo qué es eso. Y empieza el problema de lo que ocurre, por ejemplo, en los gráficos estos que utilizan los psicólogos, las manchas, que le preguntan a la gente qué ve ahí. El cerebro siempre va a intentar coger cualquier forma y asociarla a algo que tenga de vivencia. Lo importante en un logo es que esa capacidad de asociación sea muy directa y no sea una cosa supremamente compleja. Tiene que ser versátil, es decir, que yo pueda manejarlo en distintas piezas, por ejemplo, en piezas digitales, impresiones en, no sé, en rígidos, eh, impresión digital, impresión láser, offset, web, todo este tipo de cosas. Si un logo no es versátil, es decir, no permite hacer muchas cosas, también está perdiendo el tiempo. Cuando un logo se hace muy largo de forma horizontal, eh,
uno cuando va a hacer un aviso de una tienda funciona muy bien, pero cuando va a hacer no sé, un separador de hojas de libro ya no funciona tan bien porque va a quedar muy pequeño. Normalmente nosotros establecemos un estándar de una altura de 1 a un ancho de 3 para que el logo no sea demasiado largo. Si el ancho de un logo es de más de 3 veces la altura, significa que es demasiado largo y va a tener problemas para, digamos, para ser versátil, para poderse usar en todas las piezas que uno necesite. Tiene que ser recordable, es decir, que tenga recordación, que sea fácil de, digamos, acordarse cómo era. Si ustedes se ponen a mirar, las marcas más grandes tienen logos muy, 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 muy básicos y eso hace que sea fácil de recordar. Por básico me refiero a sencillo, no a que sea mal hecho. Y pues lo que hablábamos del minimalismo, es decir, ese logo no puede ser simplemente un elemento gráfico, tiene que tener un trasfondo. ¿Qué dice un logo? Entonces ahí viene un problema. Un logo, hay una frase popular que dice una imagen dice más que 1000 palabras. Y es totalmente cierta. El problema es que más de la mitad de las palabras que dice no son las que uno quiere transmitir. Si cogemos estos tres ejemplos y digamos tapáramos esta zona donde dice Antártica, posiblemente yo podría ver un pingüino, pero también podría ver otras formas. El Antártica me cierra. Eso es una ley psicológica que se llama anticipación. Si yo le digo a alguien más o menos qué es, él lo va a armar muy fácilmente. Pero si no le digo, entonces puede ser una bonita, puede ser cualquier pájaro, etcétera, etcétera. Si ustedes se dan cuenta, aquí juegan mucho las palabras para concretar esto. No hay ningún logo que diga exactamente qué hace. Por ejemplo, el de Mac, pues que es una manzana, de Apple más bien. Si uno se pone a mirar este logo no me dice absolutamente nada de tecnología, no me dice nada de desarrollo, nada, absolutamente nada. Y está bien, esto no quiere decir que esté mal, simplemente hay que entender que nunca hay un logo que diga exactamente lo que hace una empresa. Eh, los logos van a ser de muchas formas, de muchos estilos, pero nunca, nunca, nunca jamás un logo va a ser visualmente descriptivo. Es decir, si yo veo el logo no voy a decir, ah, esta gente vende almuerzos, ¿sí? Si yo miro este, prácticamente yo podría decir que tiene que ver con, no sé, algunos podrían asumir que son flores, otros podrían decir que es comida vegetariana, ¿cierto? Pero si ustedes miran, aquí habla de café y bar de jugos, entonces es muy relativo. Nunca un logo va a decir, o sea, el elemento visual del logo, el dibujo, podríamos llamarlo de la forma más básica, nunca dice exactamente qué es una empresa o qué hace una empresa. Y eso es bueno también porque las empresas son cambiantes. Las empresas no se pueden concentrar en ser un objeto, tienen que concentrarse en ser un concepto para poder, digamos, modificarse con el tiempo. La estructura del logo, hay que entender que el logo como tal es el todo. Todos estos son logos. El logo símbolo es el elemento visual, también se llama isotipo. Algunos lo llaman logo símbolo, otros lo llaman isotipo. Es simplemente el elemento visual. Por ejemplo, en el de LG, este sería el elemento visual, elemento gráfico. El logotipo es el que es un logo solamente compuesto por texto. Hay muchos logos que son solo compuestos por texto, ¿no? Algunas personas dicen yo quiero un logo de éxito, pero la realidad es que los logos no generan el éxito, los logos absorben el éxito, pero el éxito lo generan las personas. No hay otra opción para generar éxito distinto que las personas con las que uno trabaja, ya sean proveedores o sean personal interno o sea sus directores. Pero es la única vía para el éxito. El éxito no lo genera un logotipo, no lo genera una campaña publicitaria. Las campañas publicitarias y los logos son simplemente herramientas que se utilizan para que las personas puedan alcanzar el éxito. Tenemos el imagotipo, que es este caso, es simplemente lo que llamamos también un logo, que es cuando está completo. Lo que pasa es que el imagotipo siempre lleva las dos cosas, el texto y el símbolo, pero el logo puede ser simplemente este. Y tenemos el isólogo, que es cuando el texto y el símbolo son uno solo, no están aparte como está aquí en LG. Los logos pueden ser de cualquiera de estas formas. No hay una mejor forma de hacerlo. Eh, digamos que personalmente nosotros preferimos tener el
digamos el imagotipo, donde yo pueda coger el isotipo y separarlo para hacer algunas cosas gráficas. Pero no es obligatorio y no es una opción de éxito. O sea, no es que si yo escojo alguno de estos pueda ser exitoso, porque ustedes pueden evaluar miles de empresas de las más exitosas y todas tienen distintas opciones. Ahora, ejemplos de logo, que esta sí es una parte muy importante. Algunas personas dicen, el logo tiene que decir lo que se hace. Si miramos estos tres logos de empresas, yo diría bastante exitosas, ninguno de los tres dice qué hace, en absoluto. El logo de BMW no dice que hace carros, el de Yamaha no dice que hace instrumentos ni motos, y el de Nike no dice que hace ropa deportiva, zapatos, etc. Entonces, ¿cuál es la gracia de estos logos? Realmente la gracia de estos logos están que son muy minimalistas, están muy amarrados a su historia y a su forma de ser y a lo que quieren, que es una parte muy importante de un logo. Eh, Ejemplo, este BMW, si ustedes no conocen la historia, BMW antes fabricaba motores para aviones y trabajó para pues, el lado de Alemania cuando estaban en la Segunda Guerra Mundial. Eh, si uno mira una película cuando el avión va volando a través de la hélice, hay un pedazo que se ve un poco más blanco, otro que se ve más azul porque se ve el cielo, otro más blanco, otro más azul. Cuando el piloto está viendo a través de la hélice, está viendo así. Por eso el logo terminó siendo de ese estilo. Lo único es que cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial, a BMW se le prohibió hacer más motores para avión. Entonces se dedicaron a los carros. En el caso de Yamaha, que algunos piensan en Yamaha como moto, piensan que esto es un rin de moto, pero la realidad no es así. Yamaha, que fue el fundador de la empresa, eh, su primer trabajo fue afinar pianos. Y esto es justamente una cosa que llaman un diapasón, que es una pieza metálica que al golpearla produce un La 440, que es el La con que se afinan muchos instrumentos. Entonces aquí lo que tenemos es tres diapasones cruzados. O sea que realmente el logo de Yamaha viene de un trasfondo muy, muy, muy antiguo, porque lo primero que hizo él fue afinar pianos, pero cuando montó la empresa empezó a fabricar pianos e instrumentos, pero cuando entraron en guerra con Estados Unidos se les prohibió utilizar la madera y entonces fue cuando entraron en el mercado de las motocicletas. Eh, pero si ustedes se dan cuenta, estas dos marcas hasta ahora nos muestran mucho fondo. No es simplemente un logo, está muy amarrado a su historia y eso los hace muy románticos y eso los hace tener gracia y estilo. Y cuando una persona conoce esas historias, también digamos que se siente más unida a la marca. Y en Nike tenemos lo que muchos llaman el chulo, ¿no? El chulo en Colombia es como la marca de aprobado, ¿cierto? Pero Nike nunca tuvo que ver con un chulo de aprobado. Realmente este elemento visual es una abstracción muy, muy, muy sencilla de las alas de la diosa Nike, que es la diosa de la victoria. Entonces ellos lo que querían era justamente eso, generar un elemento a partir de que tenían el nombre de la diosa y fue las alas. Este elemento se llama el sush, que es pues muy conocido a nivel mundial. Entonces, como pueden ver, estos tres logos no son tan básicos como simplemente pensar en una imagen. Tienen trasfondo y esa es la idea. Es una de las partes ideales del logo, ¿no? Recuerden que hay muchas. También tiene que ser versátil, fácil de asociar. Si ustedes identifican esto, es muy fácil de asociar porque son círculos partidos en dos, con colores muy básicos. Si ustedes ven el de Yamaha, también es relativamente fácil de asociar. Algunos lo asociarán con un ring de una moto, otros verán los diapasones, sobre todo los que tengan que ver con música. Y el de Nike por lo menos se asocia con un chulo. Entonces, no necesariamente la gente va a saber el fondo de estos logos, y menos si los ve. O sea, una persona no puede ver el logo y decir, ah, ya entendí, esto era por lo que pasaba antes. No va a pasar, pero cuando ya lo descubren o cuando ya lo leen o alguien se los cuenta, eso tiene un trasfondo muy fuerte y normalmente los empleados tienen que conocerlo. El atractivo de un logo. Entonces, un logo nunca será atractivo para todo su mercado. Eso es supremamente importante. O todas las personas de la empresa a la que representa. Muchas personas llegan y dicen, no, la empresa debería tener un logo que lo decidan todos.
Eso nunca va a pasar porque primero la toma de decisión de un logo no debe ser subjetiva. Tiene que tener aspectos subjetivos como el gusto, pero aspectos objetivos como los que acabamos de identificar, como lo de la versatilidad, sencillez, todo este tipo de cosas. Eh, y para peor de males, el mercado también va a ser totalmente subjetivo. Entonces a algunos les va a gustar y a otros no les va a gustar. Incluso ni siquiera todas las personas de una sola empresa pueden, pues, digamos que a pesar de que el logo va a ser quien lo represente, van a estar a gusto con el logo. En muchas empresas la gente nueva piensa que el logo es feo, y en muchas otras no lo dicen porque pues simplemente pues suena como a ofender a los dueños de la empresa. Eh, pero la realidad es que un logo puede ser feo, puede ser horrible, y ser muy útil y muy bien logrado. Por ejemplo, el logo de Sony no tiene ninguna gracia, ninguna. Pero lleva años y años y años en el mercado, y es una empresa bastante exitosa. Eh, entonces el problema de aquí, del atractivo de un logo, es que es supremamente subjetivo. Aquí les pongo un ejemplo que es muy interesante, que es el de Nike. Nike, su primer logo era esto. Aquí estamos viendo el swoosh en, en su primera versión, con la tipografía que utilizaron al principio. Si ustedes se dan cuenta, ha variado mucho. Ahora todo es mayúscula. En esa época era absolutamente todo en minúscula. Ahora tiene una letra rígida y itálica. Antes tenía itálica, pero era pegada. Entonces, no necesariamente un logo define el triunfo de una empresa, y no necesariamente lo que hoy parece interesante mañana lo va a ser. Eh, es muy subjetivo. Los logos son supremamente subjetivos a pesar de todo. Entonces, nosotros nos vamos a concentrar en que el logo tiene que quedar muy bien a partir de todos los parámetros que dijimos antes. eh, y el cliente tiene que centrarse en que, pues además, digamos que en cierto sentido, le dé el gusto. Pongo el logo de Nike porque la historia cuenta que que Michael Knight a Michael Knight no le gustó el logo. Le dijo a la pelada que lo estaba haciendo, que incluso era como estudiante en esa época, y si no estoy mal fue la mujer con la que él se casó años después. eh, Le dijo que no le gustaba, que definitivamente no le gustaba, pero que necesitaba imprimir unas cajas, entonces que lo iba a imprimir y ya. Qué ironía. Podría haber pasado mucho tiempo más y podrían haber terminado con un logo quién sabe qué estilo, y Nike no sería lo que es Nike ahora a nivel visual, no necesariamente a nivel empresarial. Eh, que el logo haya sido bueno o malo, vuelvo y digo, no representa que la empresa vaya a triunfar o no. Y otra cosa que es muy importante en la toma de decisiones de un logo es que los colores toca manejarlos muy bien. Entonces, recuerden dejarnos la parte técnica a nosotros y déjense asesorar en todos los temas que tengan que ver con estas partes. Eh, Porque un color en pantalla y un color en impresión no siempre funciona igual. Esto que les pongo aquí es la gama de color que es visible. Por ejemplo, lo que ustedes ven, Visible Colors, es la gama de color visible por el ojo. Y si ustedes se dan cuenta, esto reproduce un monitor, es decir, un monitor es capaz de representar unos verdes, pero no es capaz de representarlos todos. Si ustedes se ponen a pensar en esto, empecemos porque realmente esto que estamos viendo acá lo estamos viendo a través de un monitor. Entonces realmente no estamos viendo la totalidad de colores. Esto es una representación, pero la realidad es que en este momento sí los estamos viendo, pero el ojo, o más bien los monitores no son capaces de representar todos los colores. Y las impresoras menos. Aquí tenemos, miren, esta línea representa el área que es capaz de imprimirse. Y esta es la que es capaz de mostrarse en un monitor. Y esta sería la capaz de ser visible por el ojo. Entonces, cuando uno planea un logo, no puede estar ni acá, ni acá, ni acá, ni acá. Tiene que estar en esta área, que es la intersección entre los tres, digamos. Porque si no se hace eso, ocurre lo que pongo aquí de ejemplo. Yo puedo tener un logo con mal manejo de color, aquí le puse es que con mal, pero es con buen manejo de color, y es que cuando yo lo tengo en pantalla pongo un tono azul que no se logra en impresión. Este color que tengo acá, justo este color pasado a impresión, sale así. Esto no es que los esté engañando, es así. Porque realmente este azul no es capaz de reproducirlo una impresora. Está fuera de la gama de color. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que trabajar colores que estén dentro de la gama. Entonces, este azul que tengo aquí
No es tan brillante como este, pero es mucho más tenue que este, es decir, va a estar un poco más cerca a la gama de este. Y se puede imprimir, es decir, este se reproduce en ambos exactamente igual. Eso no quiere decir que los colores van a quedar siempre iguales, los colores varían porque los colores dependen de la pantalla que se use. Si ustedes van y se paran en un centro comercial frente a muchas pantallas, ahí pueden ver todo. Y también depende, o sea, pueden ver cómo varían los colores y también depende específicamente del papel en el que se imprima y las tintas que se usen. Pero desde nuestro punto inicial del desarrollo del logo, nosotros tenemos esas buenas prácticas de manejar este tipo digamos, de técnicas de color para evitar que el logo tenga mucha variación. Y bueno, eso es todo por este video. Entonces espero que les sirva como guía para que puedan tomar decisiones frente a un logo, para que realmente entiendan para qué se hace el logo, por qué se hace, cuál es el beneficio y cómo se toman decisiones en este proceso. Eh, entonces, eso es todo, pero pues es una excelente herramienta para que puedan realmente ver una propuesta de logo y decir sí o no y qué podrían variarle.